Ahora seguimos con el libro y estamos detenidos con el hombre encerrado en su condición como apóstata y no vamos a volver a leer este pasaje. Lo que es la clave, el cristiano le pregunta, ¿quién eres tú? Y la respuesta, soy lo que no fui antes. Y nos falta ver el fin de las personas apóstatas, el por qué hay un juicio especial reservado para todas estas personas, que es una parte incluso del tema de por qué no pueden arrepentirse. Esto es la queja del hombre, que Dios le ha negado el arrepentimiento. Y este, varios detalles, ¿no? En relación con este tema que faltan. Ahora estamos detenidos. Esto es el quinto estudio sobre la apostasía y ya comenzamos hace 8 días con los tres tipos de apostasía. La apostasía moral, que es lo que vimos con la puerca que vuelve a revolcarse en el lodo y el perro que regresa a su vómito. Es un tema que todavía falta analizarlo más. Lo haremos probablemente de hoy en 8. Y comenzamos la semana pasada con la apostasía doctrinal, que vamos a tratar de concluir por el momento. Es un tema que vuelve a surgir repetidas veces en el progreso peregrino, y lo que quiero tratar de abarcar en el estudio de hoy es, por lo menos introducir este asunto de la apostasía que la persecución provoca. Es un gran debate acerca de la historia del cristianismo. Lo vemos en el libro de los Hechos, lo vemos en las epístolas, lo vemos incluso en el ministerio público de nuestro Señor Jesús. ¿Cuál de estas tres clases de apostasía? La palabra apostasía habla de una persona que después de haber profesado la fe en Cristo, después de haber hecho una profesión pública de fe, después de haberse bautizado, después de haber ingresado a la membresía de la iglesia, en algún punto futuro, esta persona termina abandonando su profesión de fe y termina en la peor condición posible. Esas son cosas espantosas, como vamos a ver. Hay este argumento al final de Primera de Juan, en donde es algo tan discutido, en donde nos dice Juan que ni siquiera tiene caso orar por estas personas y que es en vano orar por una persona apóstata, que Dios no nos va a escuchar. Eso es un tema de controversia, pero lo vamos a ver próximamente. Entonces, para agarrar el hilo el día de hoy, estábamos hablando de la apostasía doctrinal, y esto es en relación con la apostasía moral. Es lo que hemos de hacer en nuestras vidas, y la persona que termina apostando por una falla moral, lo vamos a analizar más a fondo. Es un tema que se toca constantemente en las epístolas. La apostasía doctrinal es lo que hemos de creer, y estas son las personas que se desvían de las doctrinas de la palabra de Dios, incluso la doctrina del Evangelio. Y para adelantarnos un poco más con este asunto, lo que quiero hacer primero es leer una lista de textos. Son muchísimos textos, y no es necesario que busquen cada texto, los voy a ir citando, ¿no? Y en la lista, el primer texto es 1 Timoteo, en su primer capítulo, los versículos 3 al 7. Y dice, Pablo escribe a Timoteo y dice que te quedaste en Éfeso y te rogué para que, hablando de su salida para ir a Macedonia, para que requirieses, y la palabra requerir, y es una exigencia, es una demanda apostólica, es una orden divina, que requirieses a algunos
que no enseñan diversa doctrina. Ese es el mismísimo tema. Las personas que se estaban infiltrando en las iglesias en aquel entonces, enseñando doctrinas falsas. Ni prestan atención a fábulas y genealogías sin término, y esto es, de inmediato nos hace pensar en los judaizantes, en sus jactancias acerca de su descendencia, y en relación con el tema de las genealogías hay interminables debates acerca de cómo es que se enredaban con estas cosas. Pero dice genealogías sin término que en vez de ayudar engendran cuestiones y no la edificación. Y dice, engendran cuestiones que no edifican, ¿no? Así te encargo esto. Y hay un gran texto en este pasaje, incluso lo vamos a ver en nuestra serie los domingos en un futuro. Dice, el fin del mandamiento es el amor nacido de un corazón limpio, de buena conciencia, de fe no fingida. Esa es una fórmula tremenda. El fin de todos los mandamientos de Dios sobre los cuales los judaizantes y otras sectas estaban peleando y enredando a los hermanos en las iglesias primitivas. El fin de estos mandamientos es el amor que nace de un corazón que ha sido regenerado, limpiado. En principio, ¿qué quiere decir esto? Que ha comenzado a ser transformado. Ese es el fin del mandamiento, el amor para con Dios, para con el prójimo, el amor fraternal que nace de este buen corazón, el corazón limpio, y de una buena conciencia nace la obediencia a Dios, de una conciencia limpiada por la sangre de Cristo, y de fe no fingida, dando a entender que es más de lo mismo. Lo vimos en los textos que citábamos hace 8 días, que estos falsos maestros que se habían infiltrado a las iglesias tenían otros propósitos. No eran motivados por el amor, menos por un corazón regenerado, menos por una buena conciencia, menos por una fe no fingida, sino todo lo contrario. Sus motivos eran contrarios al amor, en contra de una buena conciencia, y se basaban no en la verdadera fe, sino en su falsificación, en una fe fingida. Y luego dice, de lo cual distrayéndose algunos, y esta fórmula es técnica, la palabra distrayéndose algunos, se apartaron a vanas pláticas, queriendo ser maestros, doctores de la ley, sin entender lo que hablan ni lo que afirman. Ese texto es una bomba, ¿no? 1 Timoteo 1, 3 a 7. Luego el siguiente, 1 Timoteo 6, 20 a 22. Oh, Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando, escuchen, es el mismo lenguaje, evitando las profanas pláticas de vanas cosas. El apóstol califica el mensaje de estos apóstatas que estaban tratando de desviar doctrinalmente a los demás creyentes, evitando, su discurso se describe como profanas pláticas de vanas cosas. Esa es la versión antigua. El lenguaje es fuertísimo. Dicen, no, esto es una pérdida de tiempo, hacerles caso a estos. Hablan de cosas que de nada sirvan, que son en vano, ¿no? Vanas cosas. Y de los argumentos, y esto es un texto que hemos citado 1000 veces en algunos contextos, los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Esto es un texto que se aplica hoy en día a cuestiones filosóficas, incluso a la teoría de evolución, que es una fórmula, ¿no? Basada en la así llamada, falsamente llamada ciencia, lo cual profesando algunos fueron descaminados acerca de la fe. Descaminados es una fórmula técnica que habla de lo mismo. En el versículo anterior, en 1 Timoteo 1, el argumento, se distrayeron y se apartaron. Y aquí fueron descaminados por estos maestros falsos y sus vanas pláticas, fueron descaminados de la fe.
se descaminaron. Y eso es otra forma para hablar de la apostasía. Luego, en el libro de los Hechos hay una cita muy famosa, muy citada. Es en su discurso de despedida de la iglesia en Éfeso, en la parte que nos interesa en su discurso, dice, yo sé, ven lo que dice, yo sé que después de mi salida, después de mi partida, o sea, se estaba despidiendo, ¿no? De su estancia como misionero, pastor en esa iglesia, en donde había pasado 3 años, entrando en medio de vosotros, entrarán, y la fórmula otra vez es técnica, lobos. Entrarán de la boca de nuestro Señor Jesús, tenemos las advertencias sobre estos lobos, ¿no? Entrarán entre vosotros lobos rapaces que no perdonarán al ganado. El lenguaje es terrible. Habla de esos lobos que entran para destrozar, destruir y matar los creyentes, ¿no? Los lobos, ¿no? Que no van a tener misericordia del ganado, que es una referencia a la iglesia en Éfeso, su membresía. Y luego dice, eso es por fuera. La iglesia será infiltrado por estos lobos. Luego dice, por dentro se levantarán hombres que hablan cosas perversas. Cosas perversas. Otra vez es la versión antigua, para llevar discípulos tras sí. Estas personas surgen cada ratito en la gran mayoría de las iglesias. Personas que tienen su agenda, sus propios intereses metidos de por medio en el asunto. Lo que quieren es llevar lo que siempre yo lo describo como su club de fans, ¿no? Quieran llevar discípulos tras sí mismos. Son personas motivadas por el afán de tener sus propios discípulos, sus fans, su club de fans, personas que les van a aplaudir y que les van a, no voy a decir, ni es necesario. Y esto sucede por todos lados, a lo largo de la historia, pero es el mismo asunto de que van a hablar y la fórmula cosas perversas. Es la misma idea en donde cosas perversas se refiere a desviaciones doctrinales, la apostasía doctrinal. Cosas perversas, dice la versión antigua. El próximo texto es Tito, en su primer capítulo, los versículos 10 al 16. Y esta es otra vez la versión antigua que estoy citando aquí. Hay muchos contumaces, es una palabra fuertísima, habladores de vanidades. La descripción, lo comentábamos hace 8 días, lo que en teoría no debemos juzgar el corazón ni los motivos de personas ajenas, sino hemos de juzgar nuestros motivos y escudriñar nuestros propios corazones. Y sin embargo, en todos los textos, lo vimos hace 8 días, el apóstol Pablo va directamente al grano y dice, no, estos son habladores de vanidades, son engañadores de las almas. Y o sea, como que les quitara públicamente su disfraz, su engaño, son engañadores, y su meta es de lograr la perdición de las almas. Y saben que la mejor forma para hacerlo, desde esta perspectiva, es desviando a las personas de la sana doctrina, del verdadero evangelio, del camino verdadero de salvación, desviando a las personas. Y por eso dice, no, hablando vanidades, van a engañar las almas. Y luego habla directamente de los judaizantes, mayormente los de la circuncisión. Y estos judaizantes que su fórmula, la hemos visto en la clase sobre el bautismo, su fórmula, la fe en Cristo no basta. Si tú eras un gentil, tienes que judaizar, convertirte primero en judío,
los varones tienen que circuncidarse, y luego tienen que guardar varios aspectos de la ley mosaica, convertirse en prosélitos al judaísmo para poder creer en Cristo. Y eso es la fórmula, la fe más y su lista de cosas. Y aquí dice, mayormente estos engañadores son de la secta, y lo entendemos, de los judaizantes, de la circuncisión. Es una fórmula directa para señalar a estas gentes. Y luego dice, ven, a los cuales, y otra vez es la versión antigua, la traducción, es preciso tapar la boca, cerrarles la boca, que trastornan casas enteras. En aquel entonces las iglesias se reunían en casas, no tenían templos como nosotros hoy en día, y entonces entraban ahí a trastornar partes de la congregación y se describe el desastre como casas completas trastornadas, enseñando lo que no conviene, lo que no deberían de enseñar, y luego otra vez va directamente al motivo, por torpe ganancia, como viendo a estos que estaban engañando como una fuente de ganancias, motivados por dinero. Por lo tanto, dice, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas y mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Y luego habla de esas personas como personas que tienen una conciencia contaminada, profesando conocer a Dios, mas con los hechos lo niegan, siendo abominables, rebeldes y reprobados para toda buena obra. Y las personas que piensan, no, esto es una queja, ¿no? En relación con la predicación, y al señalar, como lo hacíamos hace 8 días, falsos testigos, mormones, adventistas, la secta católica, y dicen, no, este lenguaje es durísimo, están atacando. Escuchen lo que acabamos de leer. Es Tito, ¿no? 1, 10 a 16. Y el argumento, abominables, rebeldes, reprobados para toda buena obra, engañadores, ¿no? Etcétera, etcétera. Y el lenguaje no podría ser más fuerte porque lo que va de por medio en esto de la apostasía doctrinal es la salvación. Es la salvación lo que está metido de por medio en estos asuntos. Y por lo tanto, es imposible hablar con un lenguaje demasiado fuerte en relación con este peligro. El quinto texto es Judas, versículo 4. Ven lo que dice. Algunos hombres han entrado encubiertamente y cada vez este es el mismo punto. Se han infiltrado a las iglesias. Son lobos vestidos de ovejas. Han entrado encubiertamente, los cuales desde antes habían estado ordenados para esta condenación, señalando anticipadamente una condenación especial para estos engañadores, y peor, el hecho de que son personas no tan solo conocidas por Dios, sino previamente ordenadas para esta condenación. El lenguaje es espantoso. Ordenados para esta condenación. Y luego describe a estos que se habían apostatado doctrinalmente como hombres impíos, convirtiendo la gracia de Dios en disolución, que es una licencia para pecar. Los que hablaban de la gracia, y aquí vienen en el contexto, ¿no? A nuestra mente, los gnósticos, que convertían la gracia en una licencia para pecar, en un pretexto para pecar, negando a Dios, que solo es el que tiene dominio, y a nuestro Señor Jesucristo. En forma directa dice, están atacando la naturaleza, el carácter de Dios, la persona y obra de Cristo. Esto es un paquete doctrinal. Lo vuelvo a decir, no todas las desviaciones doctrinales son herejías de perdición, pero en estos textos va directamente a estos puntos, diciendo que estos hombres son personas que se han
entregado a engañar y están negando la verdad acerca de Dios, la verdad acerca del Evangelio, la verdad acerca de la persona y obra de Cristo, la verdad acerca de la salvación. La han convertido en una decencia para pecar. Luego, el versículo en nuestra lista aquí, el próximo, es 2 de Juan 1, y estos textos los vimos la semana pasada, los versículos 7, 8 y 9, y dice, muchos engañadores son entrados en el mundo, han entrado al mundo, los cuales no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Estaban negando la encarnación de nuestro Señor Jesús. Este tal es engañador y el anticristo. Y en el mismo contexto hay todo este asunto de que hay muchos anticristos. Pero luego dice, cualquiera, todo aquel que se revela y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Y esto es una parte crucial del argumento, porque luego lo vincula con nuestro tema de la preservación y la perseverancia de los creyentes. El que persevera en la doctrina de Cristo, el tal tiene al Padre y tiene al Hijo. Pero los que no perseveran, ¿qué es esto? Los que terminan apostatando de la sana doctrina acerca de la encarnación, la divinidad de Cristo. Incluso en el contexto aquí viene la doctrina bíblica de la Trinidad. Estas personas no tienen al Padre ni al Hijo, no tienen a Dios. Son personas perdidas. Y todos los que caen en su trampa y que no perseveran en la sana doctrina, igual, no tienen a Dios, no tienen al Padre, no tienen al Hijo. Lo que va de por medio, sus almas, ¿no? Y entre paréntesis comento esto, lo mencionábamos hace poco en otros contextos, ya no me acuerdo exactamente en dónde. Es algo muy importante. El diablo hace un esfuerzo tremendo para impedir que cualquier persona tenga contacto con el verdadero evangelio, con verdaderos creyentes. Y luego, una vez que hayan hecho una profesión de fe, hace un esfuerzo tremendo. O sea, primero no quiere que conozcan, que sepan nada, menos que sean convertidos. Una vez convertidos, hace un esfuerzo tremendo para arrastrar a estas personas a la apostasía, ya sea la apostasía moral, la apostasía doctrinal, o como vamos a ver, la apostasía provocada por la persecución. Y el por qué el diablo no sabe a ciencia cierta quiénes son los verdaderos creyentes. Y esto no lo sabe porque no es omnisciente, no puede leer el corazón de nadie, se deja guiar por lo que ve. Nada más. Es lo mismo con nosotros. Cuando tratamos de evaluar la profesión de fe de una persona, nosotros tampoco podemos ver lo que está en su corazón. Escuchamos lo que dicen y tratamos de hacer una evaluación objetiva de su profesión de fe, de haber sido convertido, de que está confiando en Cristo, de que se ha entregado a su señorío, que se ha arrepentido de sus pecados, y nosotros nos dejamos guiar por lo que vemos en su vida. Y obviamente no estamos buscando la perfección, esto no existe en ningún creyente, y sin embargo, nosotros tampoco sabemos a ciencia cierta hasta que veamos lo que sucede con una persona. Y cuando vemos que la persona persevera en la sana doctrina, en el verdadero evangelio, y da evidencias de un cambio sobrenatural en su vida, de la gracia de Dios obrando en su vida, concluimos que esta persona ha sido realmente convertida. Y cuando vemos lo contrario, salieron de nosotros porque nunca eran de nosotros. Porque si hubieran sido, el texto en 1 de Juan, habrían permanecido, ¿no? Y eso es lo que vemos nosotros. Pero mi punto aquí es, el diablo está más que dispuesto a desviar a quien sea, los que hacen una profesión de fe, con toda una lista de tentaciones en relación con el pecado, como vamos a ver próximamente, la apostasía moral. Y de igual manera está más que contento con desviar a las personas de la verdad del evangelio.
Y eso es la apostasía doctrinal. Y cuando la una ni la otra cosa no funcionan, entonces viene al ataque con armas de fuego, ¿no? Lo que llamamos la persecución. Viene al ataque. Esto lo vamos a ver próximamente en el Progreso del Peregrino, el combate, ¿no? Entre el peregrino y Satanás mismo, en donde es un ataque espantoso. Y cuando este ataque falla, entonces luego en la narración, la alegoría de nuestro querido hermano Bunyan, va encaminando a los peregrinos y va tratando, ¿no? Con varias cosas, tratando de desviar, ya sea en sentido moral, en cuanto a lo que es las trampas, ¿no? De caer en el pecado, o en sentido doctrinal. Y cuando nada de esto funciona, son conducidos a la feria de vanidades. En donde lo mencionamos, creo que la semana pasada, todo está preparado y el diablo está ahí con una bola de gente que se va a oponer a ellos y resulta que las personas en su mayor parte que están haciendo la trampa, ¿no? Para enjuiciar y matar a los creyentes, la persecución, la violencia, son personas apóstatas. Y esto es lo que nos asusta, es lo que nos espanta. El hecho de que la mayor parte de la oposición en diferentes contextos que hemos enfrentado a lo largo de nuestra peregrinación hacia el cielo, ¿viene del mundo? Claro que sí, lo vamos a ver, si no se nos acaba el tiempo, vamos a introducir este concepto más adelante, el día de hoy, pero viene también de personas dentro y fuera de las filas del cristianismo. Y las personas que están fuera de las filas del cristianismo, muchas de esas, los peores enemigos de Cristo, son personas apóstatas. Es la larga, trágica historia de Inglaterra y de los Estados Unidos. Tenemos una generación apóstata que surgió en los finales de los 50, a lo largo de los 60, finalizando la guerra en Vietnam, a principios de los 70, es la generación para que ustedes lo ubiquen, la generación, los Clintons, ¿no? O no voy a decir más. Es una generación de hijos, en su mayor parte, de personas que eran creyentes, e incluso muchos de estos ahora en círculos políticos, socioeconómicos, incluso en círculos de Hollywood y el mundo artístico, la mayor parte de estas personas, es increíble cómo sus padres eran creyentes o sus abuelos, y en muchos casos, tanto sus padres como sus abuelos y otros miembros de su familia, y increíblemente terminaron apostatando. Incluso hay una bola de esas personas ocupando puestos en el gobierno federal, no voy a decir más, es increíble. Algunos que se han desviado en todo tipo de perversiones sexuales, están ocupando puestos y luego descubres que nacieron en la cuna de la iglesia, que la mayor parte de los miembros de su familia siguen siendo personas que asistan y profesan el cristianismo, han permanecido fieles, pero ellos son apóstatas y son los peores enemigos del cristianismo y se dedican sistemáticamente a trastornar con leyes, con imposiciones, con incluso cosas anticonstitucionales, todo con el fin de perseguir a los creyentes. Y esto ya lo tengo que dejar. Sigo con mi lista, ¿no? De textos que adviertan sobre la apostasía doctrinal. Y en 1 de Juan 2, 21 a 23, el siguiente texto lo vimos hace 8 días. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo, el Mesías, el ungido, ¿no? En el griego, el título mesiánico que se aplica a nuestro Señor Jesús. Los que niegan su oficio mesiánico, es anticristo, y es la misma fórmula, que niega al Padre, que niega al Hijo,
Cualquiera que niega al Hijo, este tal tampoco tiene al Padre. Y luego dice lo contrario, los que confiesan la verdad acerca de la identidad mesiánica de Cristo, tienen también al Padre. Primero de Juan 2, 21, 23. En cada texto hay una desviación doctrinal, ya sea en relación con la naturaleza, el carácter de Dios o la persona y obra de Cristo, o el único camino de salvación. Esta triple fórmula habla de lo que son, como vamos a ver un momento en 2 de Pedro, herejías de perdición. Desviaciones doctrinales, la palabra herejía, que conduce a la persona a la perdición eterna. Luego, en 1 de Juan 4, los primeros 3 versículos de 1 de Juan 4, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios. ¿Por qué? Porque en aquel entonces el contexto, ¿no?, de posesión demoníaca y el diablo disfrazándose como ángel de luz, incluso en la iglesia en Corinto se levantaban personas supuestamente hablando en lenguas y estaban maldiciendo a Cristo en otro idioma, ¿no? Pero maldecían a Cristo. Y esto es una parte de este asunto en donde dice hay que probar esos espíritus en la época cuando no tenían en forma escrita, en forma permanente el Nuevo Testamento, todavía estaban en el proceso de entregarse libro tras libro, epístola tras epístola, y tenían tan solo por partes, ¿no? Las escrituras que ahora nosotros tenemos en su forma completa final, los espíritus que se levantaban a engañar, demonios, ángeles caídos. Este texto que citábamos hace 8 días, algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus de error. Son demonios, ángeles caídos y doctrinas de demonios, dice. En 1 de Timoteo 4, doctrinas de demonios, ¿no? Pero volviendo a este texto que estoy citando ahora, dice, porque muchos falsos profetas son salidos en el mundo. Ahora se agrega a los espíritus de error todo este fenómeno de falsos profetas que han salido en el mundo. Y en esto conocer el Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Ese es el espíritu del anticristo. Ahora lo que se menciona como el anticristo ahora va acompañado por el espíritu del anticristo, del cual vosotros habéis oído que ha de venir y que ahora ya en aquel entonces ya estaba operando en el mundo. Esto es tan sorprendente. Las personas hoy en día piensan, ¿cómo es posible tantas sectas? ¿Cómo es posible tanta confusión? ¿Cómo es posible tantas doctrinas y tantas posturas doctrinales sobre las enseñanzas bíblicas? No hay nada nuevo en lo absoluto en esto. Es lo que vemos en cada uno de esos textos. Y hay que entenderlo, estaba el enemigo alarmado, asustado, creyendo que a lo mejor estos que estaban conmigo, ¿no?, que estaban así como atrapados en las garras del diablo mismo, se me van a ir por completo, por lo que está pasando con la predicación del Evangelio y la evangelización del mundo greco-romano. Entonces comenzó en forma furiosa a sembrar doctrinas falsas, desviaciones doctrinales, esperando que una buena parte de estas personas terminarían apostatando. Y así sucedió. Y así sucede hoy en día. No hay nada nuevo en esto. Y luego en 1 Corintios 15, en el texto que hemos tocado tantas veces en relación con la defensa de la doctrina bíblica de la resurrección de los muertos, prácticamente todo el capítulo se dedica a este tema. Escuchen cómo comienza el discurso. Y si Cristo es predicado que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros en la iglesia en Corinto, evidentemente miembros de esa iglesia,
¿Cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? ¿Qué? Y luego comienzan, ¿no? Las consecuencias, las implicaciones. Si no hay resurrección, entonces Cristo tampoco resucitó. Y si no resucitó, vana es nuestra predicación, vana es vuestra fe, somos hallados falsos testigos de Dios, hemos testificado de Dios que Él haya levantado a Cristo, al cual, si no hay resurrección, al cual no levantó. Si en verdad los muertos no resucitan. Pero el punto, ¿cómo es que decían algunos que no hay resurrección? Y como vamos a ver en otro texto, otros decían que la resurrección ya sucedió y que ya fue hecho, ¿no? Van al otro extremo. Y esto es una desviación hasta el día de hoy en algunos grupos en relación con su escatología. Ahora, en la lista, vamos a Gálatas, su primer capítulo, y este texto es el más fuerte. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis traspasado del que os llamó a la gracia de Cristo a otro evangelio. Otro evangelio. Y luego dice, no hay otro. Es un juego de palabras en el griego. Hay un solo evangelio. No hay otro. Sino que hay algunos que os inquietan y quieran pervertir el evangelio de Cristo. Es lo que yo estoy diciendo. Esta es la apostasía doctrinal. Quieran pervertir el evangelio de Cristo. Mas si nosotros, dice Pablo, él o los demás apóstoles o algún ángel del cielo, un demonio, obviamente, disfrazándose como un ángel escogido, santo, no un demonio, sino, o sea, disfrazándose, ocultando su verdadera identidad, presentándose como un ángel que descendió del cielo. Eso es lo que creen los mormones, no vamos a decir más. Incluso sus 3 libros supuestamente les fueron entregados, ¿no? Los libros que usan aparte de la Biblia, por un ángel del cielo, dice. Ajá. El ángel se llamaba Moroni, de ahí viene la palabra Mormon en inglés, los mormones. Hasta el ángel termina como una parte del nombre de su secta, ¿no? El ángel que descendió del cielo, Moroni, por favor. Si un ángel del cielo os anunciare otro evangelio, exactamente lo que pasó con la secta mormona, un evangelio diferente del que hemos anunciado, la famosa anatema apostólica, sea anatema. Esta palabra es técnica, es una transliteración, no está traducida la palabra del griego y significa condenado al peor lugar en el infierno. Anatema, ¿no? Es la condenación apostólica. Y luego lo repite como antes hemos dicho también otra vez, decimos que si algunos anunciare otro evangelio del que habéis recibido, ya por segunda vez lo dice, sea anatema. Entonces, las personas que piensan que no hay mucho acerca de esto en la Biblia, simplemente ignoran lo que la Biblia enseña. Ahora, en la parte final aquí, y no vamos a seguir más con este punto, pero ahora hay que volver a citar 1 Timoteo 4, 1 a 6. El Espíritu dice manifiestamente que en los venideros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus de error y a doctrinas de demonios, que con hipocresía hablarán mentira, teniendo la conciencia cauterizada, quemada, insensibilizada. Y este texto lo citamos hace 8 días. Y la primera cosa en la lista es que van a prohibir a sus seguidores a casarse. Y les van a dar órdenes en relación con, dice, mandarán a abstenerse de las viandas que Dios creó para que con nacimiento de gracias participasen de ellas los fieles, ¿no? Y los que han conocido la verdad. Ahora,
ahí está encapsulado todo lo anterior, todo lo que hemos estado diciendo. Y agregado a este texto, este es el siguiente en la lista. Ven cuántos versículos hablan de esto. Segundo de Pedro 2, 1 a 3. Ahora bien, Pedro resume el mismo punto. Son advertencias en relación con la apostasía doctrinal. Y escuchen lo que dice. Pero hubo también falsos profetas en el pueblo. El pueblo aquí se refiere al Antiguo Testamento y al pueblo de Israel. A lo largo de su historia, es espantoso, ¿no? El primero de estos falsos profetas, aunque verdadero y falso a la vez, no vamos a discutir esto, Balaam. Hay muchísimos sobre este asunto del error de Balaam. El profeta, motivado por sus propios intereses, motivado por dinero, es el profeta que pretendía bendecir y maldecir al pueblo de Israel. Las dos cosas. El profeta que Dios reprendió con la mula, ¿no? No vamos a decir más. Hubo también falsos profetas en el pueblo. Todo el argumento, ¿no? A lo largo del Antiguo Testamento lo sigue diciendo en cada momento crítico en la historia de Israel, prácticamente, se ve muchísimo en relación con su cautiverio previo, antes y después de su cautiverio en Babilonia, el surgimiento de esos profetas falsos que negaban el juicio de Dios en contra de ese pueblo y decían, no va a pasar nada. Estos falsos profetas que había bajo el antiguo pacto, es el contexto del argumento de Pedro, dice como habrá entre vosotros falsos maestros. La versión antigua dice falsos doctores, que introducirán encubiertamente herejías de perdición. Y esto es mi punto. La palabra herejía es una palabra técnica que habla de personas que en base a una desviación doctrinal forman su secta, forman una división. Incluso una de las traducciones es partidismos, que forman pequeños, como lo que vemos en el mundo político, con los partidos divididos entre sí, peleando entre sí, en teoría cada uno con su ideología o punto de vista sobre las cuestiones, ¿no?, de la nación y el bienestar del pueblo, etc. Esta palabra herejías habla de desviaciones doctrinales que resultan en la perdición del alma, la condenación eterna. Y dice, negarán al Señor que los rescató. Y esto es otra vez en el contexto, es una referencia a Jehová rescatando a Israel de su cautiverio en Egipto, y muchos de los judíos con el culto al becerro de oro y otras tonterías. Así comienza todo una lucha constante a lo largo del Antiguo Testamento, con Israel siendo desviado por la idolatría de los pueblos paganos, y en el contexto, ¿no?, los que recién librados, rescatados de Egipto en el Éxodo, muchos de ellos terminaron apostatando. Y lo que sabemos es que al negarse a entrar a la tierra prometida, toda una generación murió en el desierto. Es espantoso el argumento de Pedro. Y es un paralelismo. Dice, negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos perdición acelerada. Y la advertencia es, como hubo todo esto en el Antiguo Testamento, habrá lo mismo en el Nuevo Testamento. Y luego dice, muchos seguirán sus desoluciones, sus desviaciones doctrinales, por los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Será blasfemado el camino de la verdad por estos falsos profetas.
Y luego dice, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los cuales la condenación ya de largo tiempo no se tarda, y su perdición no se duerme. Es más de lo mismo. Todo lo anterior, todo lo que está en las epístolas de Pablo, Pedro dando eco a los mismos puntos en forma de síntesis, ¿no? Dice, esto es lo que va a suceder. Y nosotros entendemos en los primeros 3 siglos del cristianismo el surgimiento de distintas sectas, culminándose en la católica y la unión de la iglesia-estado, la formación de una sociedad sacralista, la iglesia cristiana convertida en algo totalmente ajeno, totalmente diferente de lo que vemos al principio. Y esto da lugar a las divisiones y los grupos tachados como anabautistas, ¿no? Que se negaban a reconocer la Iglesia Católica, su bautismo, sus ordenanzas, sus supuestos sacramentos, y llegaban hasta a rebautizar a personas que salieron convertidas, ¿no? De la Iglesia Católica Romana. Y de ahí viene todo el tema de los grupos anabautistas, que son muchísimos. No todos los grupos anabautistas eran sanos en la fe, pero sin discutir eso hay una línea que se puede identificar en donde la verdadera iglesia fue preservada en base a la sana doctrina y las prácticas del Nuevo Testamento. Y en ese sentido, nosotros no nos identificamos como iglesias protestantes que salimos de la Iglesia Católica Romana en la época de la Reforma. No, incluso la Reforma fue a medias, se quedaron a mitad del camino los reformadores y conservaron en su eclesiología y una lista de cosas. Incluso formaron sociedades sacralistas en donde fusionaron sus iglesias con el poder civil estatal, y esto provocó la persecución de parte de los reformadores. Perseguían a los mismos grupos anabautistas que la Iglesia Católica Romana estaba persiguiendo a lo largo de siglos. Y es por lo tanto que nosotros no damos la bienvenida a la versión reformada de la historia de la Iglesia cristiana, porque tienen que justificar cómo es que se quedaron a medias, ¿no? Y nos quieren engañar con una versión falsa de una lista de cosas que sucedieron en la Reforma. Pero bueno, esto lo pongo a un lado. El punto sigue siendo que no hay nada nuevo en esto. Y ahora termino la lista y se nos fue el tiempo con esto. No llegamos a la persecución y la apostasía que resulta de la persecución anticristiana. Lo vamos a dejar para, si Dios quiere, de hoy en 8. Les pido perdón, algunos están esperando que esto termine pronto y para que vuelva Mark a avanzar en el libro. Pero aquí estamos, ¿no? Ahora, el próximo texto dice, es 2 de Pedro 4, 3 a 4. Ahora escuchen esto. Es más de lo mismo. 2 de Timoteo 4, 3 y 4. Ahora escuchen lo que dice. Vendrá tiempo. Entre paréntesis, ¿no? Es un misterio mi comentario sobre la Reforma. No estoy inventando nada aquí. Estos grupos están engañando a todas las personas que llegan a entender las doctrinas de la gracia. Quieren alabar a los reformadores como si fueran los que comenzaron a predicar estas doctrinas. Nada de esto es cierto. Y no hacemos nada para celebrar la Reforma protestante en las fechas que acaban de terminar en nuestras iglesias, porque nosotros no salimos de la Iglesia Católica Romana en la Reforma. Salimos en la época de Constantino, en el cuarto siglo, ahí por las fechas son 313, 15 y adelante, y hay una línea de nuestras iglesias
que nunca fuimos una parte de la católica. Entonces no tenemos que celebrar algo que no sucedió en nuestra historia. Damos gracias a Dios por las verdades que predican en esos grupos reformados, pero es a medias lo que están haciendo. Y yo no tengo miedo de desafiar a quien sea, ¿no? Alguien que puede escuchar la transmisión y decir, no, estos son, están calumniando a los reformadores. No estamos diciendo la verdad, y nada más. Ahora, para terminar, escuchen esto. Vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Escuchen, y es una advertencia tremenda. Esto ya comenzó en los primeros siglos del cristianismo. No van a aguantar más, no van a sufrir más la sana doctrina. Antes, todo lo contrario. Teniendo, y es un modismo aquí, comenzó de oír, ¿no? Es un modismo en donde como que es una forma para decir, quieren escuchar algo diferente, quieren escuchar algo nuevo, quieren prestar atención a todo lo que el Nuevo Testamento dice que no debemos hacer, teniendo el deseo de oír cosas, y aquí la idea es nuevas y la implicación es falsas. Todas las doctrinas nuevas son falsas. Esa es otra regla fija en cuanto a la apostasía. Si es algo nuevo, es falso. ¿Y por qué? Porque es una sola fe, es un solo evangelio. En el argumento en Efesios es un solo bautismo, que no es el bautismo infantil, y así. Y entonces, si es algo nuevo, es falso. Y aquí estos quieren oír estas cosas, y luego dice, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias. O sea, maestros que les van a decir lo que quieran escuchar, lo que les gusta, ¿no? Conforme en la versión antigua a sus deseos pecaminosos, sus concupiscencias, sus pasiones perversas. Y apartarán la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Segundo de Timoteo 4, 3 y 4. Apartarán la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Y esto es lo más triste. Cuando vemos una persona que se cansa de escuchar, yo llevo años diciendo, nunca decimos nada nuevo. Estamos diciendo lo mismo cada domingo. O sea, estamos enfocando aspectos de la misma palabra, la misma verdad. Y esto es lo que las personas que no son sanas en la fe no pueden sufrir la sana doctrina. Y andan tras cualquier maestro, cualquier celebridad, cualquier engañador. Se amontonarán estas personas y sus feligreses terminan apartando su oído de la verdad. La verdad ya les aburre, se cansan, no les gusta y van tras las fábulas. Estas palabras fueron escritas hace 2000 años por inspiración del Espíritu Santo, por boca del apóstol Pablo. Y luego el último texto, y vamos a terminar aquí, es que el reloj en esta computadora que uso para la transmisión dice 10:05. Y como se compró la máquina en el extranjero y no han hecho el cambio de horario, no cambia el horario. Pero no son las 10:05, son las 9:05. Vamos a terminar. Ahora, escuchen el último texto. Es una triste historia, ¿no? Hay un argumento aquí que no debemos perder de vista. La historia de Israel en el Antiguo Testamento es de ciclos de apostasía, juicio y avivamientos. Es la misma historia del cristianismo bíblico a lo largo de la historia del cristianismo. Vemos estos ciclos
de apostasía, juicio y avivamientos. Y esto no justifica la apostasía. Y sin embargo, lo que estoy diciendo es que las olas de apostasía llegan en forma cíclica. Y esta historia está en muchas naciones históricamente evangelizadas, lo que llamamos cristianizadas, y es una tremenda historia. Tengo aquí, puedo ver, me lo regaló el pastor Downing hace 1 año y medio. Es 7 ciclos de avivamiento en la Unión Americana. Desde su comienzo como una nación han llegado 7 avivamientos que cambiaron la historia de esa nación, y en medio de estos avivamientos, ciclos de apostasía. Como lo que yo mencioné con los 50, 60, 70, principios de los 80, y eso es la generación apóstata, en su mayor parte, que tiene el control político en la Unión Americana. Esto explica la catástrofe que están viviendo en este momento. Están en estos ciclos de apostasía. Viene el juicio de Dios en contra de los culpables. Ahora termina la lista de textos con este: no os engaña nadie, de ninguna manera, que no seamos engañados. Segundo de Tesalonicenses 2, 3-5. Porque no vendrá, y el argumento es: no vendrá Cristo, no vendrá la segunda venida, no vendrá el fin del mundo, en el contexto, sino que venga antes la apostasía. Y esto va a la mano con lo anterior, con lo que yo estaba resumiendo: ciclos de apostasía y avivamiento, y en medio de todo este proceso, Dios preservando un remanente de generación en generación en generación, ¿no? Este tema es tremendo. En el Reino Unido hay una lista de iglesias, se me está escapando, es un folleto que queremos traducir al español, del Tabernáculo de Spurgeon, en Londres viene el folleto, y es sobre este punto. A lo largo de 300 años, si no me equivoco, son como 30 iglesias, puedo estar errado, no creo que sean más, que tienen una historia que se remonta a 300 años, en donde en medio de 300 años, ¿cuántas generaciones? Si a lo largo de la mayor parte de esos 300 años el promedio de vida era de 50, más o menos, 55, 60 años de edad máximo, entonces han de ser 5 generaciones, pudieran ser 6 generaciones, en donde las iglesias se encuentran generación tras generación en el mismo lugar, en el mismo templo. En varios casos están ocupando el mismo templo, claro, remodulado, reconstruido con el paso del tiempo, y sin embargo la misma fidelidad, la misma enseñanza, la misma confesión de fe a lo largo de 300 años. Y esto es la doctrina bíblica de un remanente en medio de estos ciclos de apostasía y avivamiento. Y sin excepción, iglesias que afirmaban en su confesión de fe las doctrinas de la gracia, y con la excepción de una, creo que fue una iglesia congregacionalista, todas las demás iglesias bautistas en Inglaterra, como lo que vemos en la iglesia del Tabernáculo en Londres, en donde Spurgeon es un pastor súper importante y súper usado por Dios en su época, pero Spurgeon resulta ser uno en una lista de por lo menos 4 o 5 pastores así. Antecesores de Spurgeon, 3 de estos, ¿no? Y hoy en día Peter Masters. Entonces, vuelvo al texto. No vendrá al fin,
sino que haya una apostasía final. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que vendrá una apostasía final que dará lugar a la llegada del anticristo. La apostasía vendrá, y eso es la final, y se manifestará el hombre de pecado, el hijo de perdición, oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios o que se adora. En tanto que se asienta en el templo de Dios, esto no lo vamos a discutir ahora, ¿cuál templo? Se asiente en el templo de Dios como Dios, como si fuera Dios, haciéndose parecer Dios. Según Tesalonicenses 2, 3 a 5. ¿No os acordáis que cuando estaba todavía con vosotros, os decía esto? Ahora, ¿qué quiere decir ese texto? Que estos ciclos de apostasía en la historia del mundo terminarán culminándose en una gran apostasía final, y el texto nos advierte que llegando a este momento, lo que debemos esperar es que muchísimos creyentes terminan abandonando su fe y dando la bienvenida al anticristo. Y Cristo, en uno de sus discursos sobre esto, en Mateo 24, advertía sobre ese detalle, diciendo que el engaño será tan grande con la llegada del anticristo final, que si fuera posible, hasta los escogidos de Dios serían engañados. Pero da a entender que esto no es posible. Si fuera posible, dando a entender que no es posible, porque somos preservados por Dios, y esta preservación por parte de Dios resulta en nuestra perseverancia en la verdadera fe. Entonces, con razón, este tema es una parte crucial del progreso del peregrino, y es una parte de lo que el hermano Bunyan estaba combatiendo en su época. Como nosotros tenemos que hacer lo mismo hasta el día de hoy y hasta el fin del mundo. Y por lo tanto estamos detenidos con el tema. Oremos. Padre, damos muchas gracias por permitirnos avanzar con este punto en nuestros estudios sobre el progreso del peregrino. Y te pedimos que nos ayudes a entender que lo que creemos y lo que profesamos creer es de suma importancia en relación con nuestra salvación, y que por medio de tu gracia somos conducidos a creer la verdad del Evangelio, y por medio de tu gracia somos preservados en la fe, de tal modo que no podemos ser desviados como lo que sucede con los apóstatas. Y por esta bendición de tu preservación, obrando en nosotros la verdadera fe y ayudándonos a pegarnos siempre a la verdad del Evangelio y tu palabra, te damos infinitas gracias. Y te pedimos por tantos casos, tantas personas que conocemos que están en peligro de apostatar, que andan desviándose en diferentes aspectos de la doctrina y la práctica que encontramos en tu palabra. Y te pedimos que nos ayudes a tocar la trompeta y a dar la advertencia, a ser fieles a tu verdad, sabiendo que esto es nuestro deber, como lo vemos en estos textos, tantos textos que acabamos de repasar, que nos hablan de este peligro. Y te pedimos por todos los que están escuchando esta parte del tema del progreso del peregrino, para que ninguno de nosotros sea desviado de la verdad de tu palabra. Y por eso te pedimos y te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.